tardes. Yo soy su profesor de arquitectura del software y vamos a comenzar con la primera clase de la materia, que es que en esta clase nos vamos a enfocar en qué es la arquitectura del software, las metodologías, el lenguaje, las características y qué estructuras se pueden utilizar para terminar de perfeccionar un software a desarrollar. Como primer tema vamos a ver los conceptos que son estructura, paradigma, parcial, patrones y el protocolo de la arquitectura del software. Como vemos, la estructura es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de todo la estructura del software que se vaya a desarrollar. El paradigma comprende un conjunto de unidades que pueden sustituir de otra en un mismo contexto porque se cumple la misma función. Parcial, que tiene relación con una parte de todo el software que se está desarrollando, como por ejemplo la estructura, metodología y lenguaje. Los patrones a seguir solucionan y aprueban que se puede aplicar con éxito un determinado tipo de problemas que aparecen repetidamente en algún campo de este diseño de la arquitectura o estructura de los programas. Y como protocolo tenemos un conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticas y oficiales para terminar de darle una perfección con el equipo de trabajo a esta estructura del software. La arquitectura del software se refiere a las estructuras de un sistema compuesto de elementos con propiedades visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos, es decir, entre diseñador, entre programador y la arquitectura del software como tal, la estructura del software como tal. Es de importancia ya que la manera en que se estructura un sistema tiene un impacto directo sobre la capacidad de estas para satisfacer lo que se conoce como los atributos de calidad del sistema. Las características de la arquitectura del software son una parte del diseño del software, diseñar el conjunto antes de aplicarlo, se define la estructura y las propiedades de este equipo, de este desarrollo, se incluyen los componentes, pueden incorporar las partes o los patrones, como patrones pues tenemos solución aprobada que se puede aplicar en un determinado tipo de problemas. Estructuras para bajos niveles, arquitectónicos para altos niveles. Ventajas de estos patrones serían que son soluciones simples y técnicas, muy prácticas, útiles y fáciles de usar. Y en sus desventajas tendríamos que solucionan un problema concreto. Pues digamos que no se enfoca en el problema como tal, sino en ciertas partes del problema. Por ejemplo, en un diseño, en una arquitectura de algún software, no se va a enfocar en el problema como tal, sino se va a enfocar en ciertos problemas mínimos que va a tener en la corrección de este problema. Difícil de averiguar el patrón adecuado, no deja una huella, no deja un rastro a seguir, no facilita la implementación de la información, entre otras más que podemos encontrar. Entre los objetivos de la arquitectura del desarrollo del software tenemos que comprenden y mejoran la estructura, reutilizan dicha estructura o reciclan dicha estructura, planifican su evolución, corrección y cumplimiento al pie de la letra de la arquitectura del programa que se esté desarrollando y permite el estudio de algunas propiedades. Como vemos aquí, en esta pequeña imagen, primero tenemos el plan, el DOM que vendría siendo el lenguaje, el check que es el revisado y ya pues la parte final de la revisión de este programa que se está desarrollando. ¿De qué se ocupa la arquitectura del software? La arquitectura del software se ocupa del diseño preliminar o del alto nivel de esta estructura, de este proyecto.
de la organización del sistema y de otros aspectos relacionados con el desarrollo, la evolución y la adaptación del programa. ¿De qué no se ocupa la arquitectura del software? No se ocupa de diseño detallado, de diseños de algoritmos, de lenguajes de programación, es decir, de crear nuevos lenguajes de programación, y de diseños de estructura de datos, como lo son planificar o estructurar una base de datos para la realización pues, de esta misma plataforma, ya que pues, tiene que haber un especialista de esta base de datos que se va a ocupar. Arquitecturas del software, vemos que son los métodos de desarrollo que suelen basarse en un estilo arquitectónico preferido, como lo son nuevos estilos que componen nuevos métodos de desarrollo, un mismo diseño que puede servir para aplicaciones distintas, indican componentes, conectores, patrones y restricciones para este tipo de estilos arquitectónicos. Descomposición modular de la arquitectura del software. Propone dividir el sistema en partes diferentes y definir sus interfaces. Como característica tenemos la capacidad de descomposición modular del lenguaje de programación, capacidad de empleo de componentes modulares, capacidad de comprensión modular, continuidad modular, protección modular, y pues en los pasos a seguir para este desarrollo tenemos que identificar los módulos, describir cada módulo, describir las relaciones entre los módulos y el programador, y las cualidades para la validación tenemos independencia funcional, acoplamiento, cohesión, comprensibilidad y adaptación del mismo lenguaje o programa a desarrollar. Como vemos, aquí están los tipos de conexiones de los núcleos o de los módulos que se van a desarrollar entre la parte de programadores y su conexión con los servidores de Internet. Aquí vemos, por ejemplo, el tipo de conexión que se puede utilizar en la red o en un sistema independiente, o bien sea pues, en un sistema de hosting. Y su estructura de los servidores de acceso a Internet, pues para su publicación final. Si en el caso de que se vaya a publicar por servidores, o si va a ser un servidor interno, simplemente se guarda en la base de datos interna del servidor que se tenga a disposición. La arquitectura del cliente-servidor es una forma de dividir las responsabilidades de un sistema de información, separando la interfaz de usuario de la gestión de la información, es decir, privacidad interna y privacidad con el cliente en base de datos. Las características generales se comprenden entre C de estructura y S de planificación cuando, digamos, ya vaya a darse la publicación final, que se puede actuar como una entidad o como entidades separadas. Capacidad de proceso de práctica o repráctica, o también como se conoce como repartida, las funciones del C y el S que pueden ser o estar en las plataformas separadas del servidor privado y servidor público. La interrelación del software y el hardware basados en una estructura poderosa que vendría siendo el servidor o el hosting que se tenga internamente como públicamente. Y las características del cliente vendrían ser el papel activo de la comunicación, que espera y recibe respuestas de la parte pública, que puede caracterizarse en varios servidores a la vez. Y las características del servidor, que juega un papel pasivo en la comunicación tras recibir una solución, que procesa y envía las respuestas al servidor privado. La arquitectura de 3 niveles. Especialización de la arquitectura cliente-servidor, donde se carga y se dividen en 3 partes como un reparto claro de funciones que se divide en 3 diferentes capas. Capa
de presentación, capa de negocio y la capa de datos, que vendría siendo capa de presentación, cliente-servidor, en la capa de negociación, servidor de negociación, y en la capa de datos, servidores de base de datos de información pública de los usuarios. Modelos o vistas. Cada paradigma se desarrolla, cada paradigma que se desarrolla exige un diferente número de tipo de vistas o modelos para describir una arquitectura. Estas son lo que vendría siendo estadística, dinámica y función, que se podría comprender como entre 12 modelos. Aquí vemos el tipo de programación y base de datos que se utiliza, programación, lenguaje de programación y la base de datos que se utiliza para llevar a cabo este proyecto final, así como la privacidad del cliente o del usuario que vaya a formar parte de este proyecto. Y entre los modelos más vistos tenemos la lógica, el proceso, el desarrollo y la física del modelo, que entre cada parte, como lo que haciendo lógica, proceso, desarrollo y físico, comprende un equipo especializado para cada uno de esos 4 puntos. En los lenguajes que describen la arquitectura tenemos el ADL, que es como el de la Unión, que vendría siendo un lenguaje de programación más privado, que actualmente no se utiliza mucho, pero pues que se puede comprender como una etapa de lenguaje, digamos, ya para principiantes. Lenguaje de programación segundo, y el lenguaje de programación que se reconoce pues, como el tercero y más rápido, que para tener un mejor desarrollo, un mejor digamos, campo de desarrollo para llevar a cabo el problema. Y aquí vemos lo que se vendría utilizando ya como arquitectura del software para llevar pues bien la estructura de todo el trabajo, todo el sistema que se vaya a realizar en este campo. El lenguaje de programación de la base de datos. Y pues en conclusión tenemos como idea final que podemos definir a la arquitectura en un sistema de hardware como la estructura de las estructuras del sistema, por la cual comprende los componentes del software, las propiedades de esos componentes visibles externamente y las relaciones entre cada estructura. Esta ha sido toda la clase de arquitectura del software. Y vamos a pasar a la parte principal, a la parte más importante, que vendría siendo la metodología del software. Aquí tenemos presente uno de los programas o metodologías más usadas, que sería la programación extrema, que vendría siendo programación externa, o en sus siglas XP, como una metodología liviana del desarrollo del software, conjuntos prácticos y reglas empleadas para desarrollar el software, basados en diferentes ideas acerca de cómo enfrentar ambientes muy cambiantes en este tipo de metodologías o en este tipo de lenguajes de programación. Originalidad del proyecto en CD3 en su diseño, para planificar, analizar y diseñar el futuro distante del proyecto que se está llevando a cabo. Como objetivos, este lenguaje de programación extremo, establece las mejores prácticas de desarrollo de proyectos, mejora la productividad de los proyectos, garantiza la calidad del software desarrollado, haciendo que este supere las expectativas del cliente gracias a su diseño que ofrece este lenguaje de programación. El contexto del cliente bien definido busca los requisitos que pueden y vayan a cambiar el grupo pequeño en un grupo muy pequeño e integrado de esta estructura para llevar a cabo pues, una mayor idea o un mayor
diseño en el equipo completo de la formación que va a entender o a aprender la capacidad para desarrollar este proyecto. En las características de la programación extrema tenemos metodologías basadas en la prueba y error, fundamentada en los valores y la práctica, y expresa una forma de 12 líneas que vendría siendo lo que es prueba, error, que se base en los términos de planificación, diseño, codificación y prueba como finalización de estas 12 prácticas. Los valores de este lenguaje de programación son la simplicidad, que propone el principio de hacer la cosa más simple para que pueda funcionar en relación al proceso de codificación de esta estructura, de este lenguaje. La comunicación tanto escrita, más que todo del lenguaje, en algunos de los problemas de los proyectos que tiene origen en que alguien no dijo algo importante al momento de llevar a cabo el diseño por parte del cliente para la estructura de este programa. Y la realimentación o retroalimentación concreta y frecuente del cliente y del equipo y los usuarios finales que vayan a darle valor o vayan a darle un mayor esfuerzo a este proyecto. En su estilo del lenguaje de programación tenemos que estar orientado hacia quien produce y usa el software, reduce el costo del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del sistema. Y combina que han demostrado ser las mejores prácticas para desarrollar software y las lleva al extremo. Práctica basada en la programación extrema. Equipo completo, planificación, test al cliente antes de presentar o de darse la publicación la publicación pública en un servidor público para bien asegurarse de que no tenga algún tipo de errores, en versiones pequeñas para alguna actualización, diseños simples para mejorar o para que no quede tan pesada la página, tan cargada, parejas de programadores para llevar a cabo este diseño y desarrollar una guía de pruebas automáticas integradas a cada código o normas de codificación como lenguajes privados o de derechos de autor para que no vayan a ser al momento de la publicación de la página, para que no vaya a ser esta página duplicada o falsificada por algunos usuarios pues, malintencionados. Y el ritmo sostenible de esta prueba de este programa, de cómo se va a mantener a flote, como vendría siendo el dominio y el servidor, al igual como el mantenimiento de actualización de este programa y de este lenguaje. Entre sus ventajas del lenguaje de programación extremo tenemos la programación organizada, una menor tasa de errores y satisfacción del programa a la hora de ser ejecutado. Y en sus desventajas tenemos que es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo, es decir, a proyectos que vayan a durar tal vez menos de un año o que no vayan a ser extensos para el uso de muchos usuarios. Y altas comisiones en caso de fallar, es decir, que este tipo de lenguaje de programación tiende a tener un alto nivel de problemas a la hora cuando se usa un solo lenguaje de programación, cuando se vaya a hacer publicada esta página, pues para que no aparezcan en algún tipo de la página ya publicada, pues los códigos del lenguaje utilizado visibles en la pantalla. En el desarrollo del software adaptable, que comprende a la metodología del desarrollo, tenemos como definición en sus siglas ASD, que en español significa desarrollo adaptable del software, que es un modelo de implementación de patrones ágiles para el desarrollo del software. Al igual que otras metodologías ágiles,
del funcionamiento del ciclo que reconoce en cada etapa de interacción que se producirán cambios e incluso errores al momento de desarrollar el software adaptable en una metodología de desarrollo que hace énfasis en aplicar las ideas que se originen en el mundo de los sistemas complejos, como lo vendría siendo el lenguaje o método del ASD. Sus principales características tenemos que es interactivo, orientado a los componentes del software, tolerante a cambios, es decir, de un cambio de servidor o de un cambio drástico del lenguaje de programación. Guiado por los riesgos que vendrían siendo decisión de toma durante su diseño, como la reestructuración en la base o en el organigrama de la página llevada o del programa llevado a cabo. La revisión de los componentes que sirven para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo del programa que se está llevando a cabo. Acá vemos el ciclo de vida de un programa o una metodología para el proceso de su publicación, que vendría siendo la especulación, donde se inicia y se planifica las características del software, la colaboración que desarrolla las características del software, es decir, el equipo que lleva a cabo ese proceso, y el aprendizaje que se revisa o que revisa la calidad, si se tiene o no los errores para entregar el proyecto al cliente, es decir, aprendizaje, error, prueba de estos errores, llevar a cabo o mejorar esos errores, corregir esos errores antes de entregarle el programa o el proyecto al cliente. Aquí tenemos los 3 ciclos de vida de un desarrollo adaptable del software, que por su primer ciclo que tenemos, que es el especulador, viene la iniciación del proyecto, planeación de los ciclos del proyecto, la colaborador, que es la ingeniería de componentes concurrentes, y aprender cómo es el control de calidad antes de entregar el proyecto final al cliente que solicitó esta metodología. Las ventajas del desarrollo del software adaptable tenemos que es la tercera fase del ciclo de vida de un proyecto, donde su revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo. Es decir, al momento de finalizar el proyecto, se prueba el proyecto para ver si arroja algún error, y si arroja algún error, se vuelve otra vez a corregir esos errores a través del RAID, que vendría siendo el programa o aplicaciones rápidas para el desenvolvimiento de este tipo de énfasis o velocidad que se desarrolla para crear el producto de alta calidad bajo el mantenimiento involucrado de los usuarios más posibles o el equipo más posible que lleva a cabo este proyecto. Utilizar información disponible acerca del cambio del software para mejorar los componentes del software, promulgar la colaboración, la interacción de las personas que forman parte de este proyecto, tanto programadores como clientes, y anticipar cambios y tratar automáticamente con ellos dentro del programa en ejecución sin la necesidad de un programador. En este caso vendría siendo el cliente al cual se le va a otorgar el programa para que tenga un amplio conocimiento en cómo se va a manejar este programa o cómo va a enfrentar un problema en caso de que se le presente, para darle una solución rápida antes pues, de que lleguen los programadores a darle una solución. En sus desventajas tenemos que, aunque el ciclo entre el aprendizaje y la especulación es un componente que permite entregarnos los productos con alta calidad y un alto diseño que prolonga de dicho ciclo, por decir cero errores o cambios que no son detectados en reuniones anteriores que afecten tanto a la calidad del producto como a su costo total. Dado a que es una metodología ágil
implica no realizar procesos que son requeridos en las metodologías tradicionales, como lo es este tipo de metodología, el ASD, por lo menos no realiza procesos diferentes. Yo creo que para este ya se recomendaría como la metodología utilizada como el Clinton, pues, para mejorar ese tipo de lenguaje, ese tipo de metodologías de prueba y error. Como conclusión final, tenemos que es un componente que se puede usar en las empresas cambiantes, como lo son las vendedoras de productos a menudo, es decir, una prueba de compra y venta, en donde se acude cada día que estén rotando la necesidad de un acuerdo a la oferta y demanda. En este tipo de desarrollos es probable que el cliente esté pidiendo adecuaciones continuas al ciclo de vida de esta metodología, que es dirigir la facilidad a implementar en este proceso, en este desarrollo de software adaptable. Bueno, esta ha sido toda la clase por el día de hoy. Espero que si tienen o han tenido alguna duda, esta clase de hoy va unida a la segunda unidad, a la segunda actividad enviada en plataforma, que vendría siendo uno de sus temas principales, que es el desarrollo del software adaptable, así como el lenguaje de programación extremo. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado.